Pues bien, la Corte Constitucional, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, el alcalde del municipio de Río Negro, el doctor Andrés Julián Rendón, agradecen la presencia en este evento del señor presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos Calderón. Se ha referido a unos temas muy puntuales e importantes sobre la afortunada coincidencia que nos reúne en este encuentro en el marco de la conmemoración de un momento histórico para el país, y es justamente este proceso de paz. También ha hablado sobre las características de esta Constitución del 91, vanguardista, liberal y garantista, con democracia incluyente, donde se fijó un punto importante sobre la libertad de prensa, la libertad de cultos. Se ha referido que nuestra Constitución del año de 1991 sin duda fue un tratado de paz, que ésta le ganó la batalla de la paz al proceso histórico en el que para ese entonces atravesaba nuestro país. El acuerdo del actual proceso de paz desarrolla el fin principal de nuestra Carta Democrática y ha dicho que la Constitución es pluralista para garantizar que todos quepamos en ella y en nuestro país, que nos hace falta mucho para alcanzar esta paz, pero que sin duda se ha avanzado en la protección de los derechos y deberes consignados en esta Carta Máxima de la democracia en Colombia. Que no sin antes destacar la importancia de lo logrado con esta Carta Máxima, la ley de víctimas, la ley estatutaria de salud en su gobierno, la ley contra la discriminación, la ley en protección de las personas con discapacidad y víctimas de violencia sexual, educación y vivienda gratis, entre otras. También ha destacado que hasta el momento, luego de nuestra Constitución del 91, el país ha recibido alrededor de 5 millones de tutelas, de las cuales se calcula que para la presente fecha son 40.000 mensuales, lo que sin duda denota el desarrollo y la participación de los ciudadanos a través de esta herramienta de la democracia. Así entonces nosotros queremos invitar a nuestros invitados, a quienes ocupan un lugar en este escenario, a integrarse en nuestro auditorio. Una vez conformada la Asamblea Nacional Constituyente con una presidencia y una composición plurales, el pueblo de Colombia accedió a una nueva constitución, también democrática, participativa y pluralista. Precisamente vamos a escuchar a los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente y para ello empezamos con un fragmento del discurso del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que es un video cortesía del Banco de la República. Es el señor constituyente Álvaro Gómez Hurtado. Entonces damos la palabra al constituyente Álvaro Gómez. Señor presidente, honorables colegas, el Movimiento de Salvación Nacional expuso ante la opinión pública sus criterios para la reforma constitucional que debe emprender esta corporación y que merecieron que los votantes nos otorgaran la importante representación que aquí tenemos. Comprenden ellos numerosos artículos que deben ser examinados de nuevo, sin temor por las innovaciones, pero sin caer en el prurito de modificarlo todo para complacer el evidente anhelo de transformación que hoy existe en el país. No sobra decir que nuestra tarea primordial es la preservación de la libertad, para que su vigencia haga posible una paz justa. Hemos creído que este es el ámbito para conseguir un acuerdo sobre lo fundamental, es decir, sobre aquellos temas sencillos y elementales sobre los cuales es preciso restablecer criterios unívocos que hagan posible la reconciliación nacional. La Constituyente es, ante todo, un poder legislativo. Debemos vigorizar la ley en el supuesto necesario de que las leyes, todas ellas, y especialmente las que tienen un carácter constitucional, deben considerarse como justas y que por lo mismo forman parte del patrimonio común de los colombianos. Debemos asumir que en ellas están comprendidos, si no todos los derechos,
sí por lo menos todas las garantías que los colombianos necesitan para vivir con dignidad. Del vigor que seamos capaces de darle al cuerpo jurídico que estamos aprobando, dependerá el destino de nuestro país. Debemos aspirar a sacralizar el resultado y a convertirlo en el punto de partida de una transformación nacional. De ello dependerá la vigencia práctica de los derechos humanos y las posibilidades de la igualdad que todos apetecemos. Nos corresponde crear la conciencia de que lo que aquí hagamos tiene vocación de eternidad, sin lanzar al mar las llaves de las reformas, pero sin aceptar que nosotros apenas logramos crear un corredor hacia otras formas impredecibles de organización social. Sostuvimos que en la Constitución actual, con ella, la de 1886, se puede gobernar bien. Seguimos creyendo eso mismo. Al hacer esta afirmación queríamos ponderar el desafío que ello significa para nosotros, porque nos impone la obligación de que las reformas que hagamos sean excelsas. El país naufraga hoy en la anarquía. Hay una autoridad desfalleciente que no encuentra en la ley el apoyo para detener el caos. De antemano se acepta que la ley que se debe aplicar no tiene vigencia general, porque como toda otra ley ha sido o desconocida, o transada, o negociada. Las autoridades prefieren no correr el riesgo de aparecer como represivas, porque en cada caso el individuo se considera agredido cuando un mandato legal le impide satisfacer sus pretensiones. Pretendemos conseguir aquí un acuerdo sobre ese punto fundamental, pues la ley la necesitamos todos para convivir. Si la ley es justa, la necesitan los débiles, los pobres, los desvalidos, los que no pueden pagar escoltas, las minorías, todos los que tengan un derecho lícito, pero sin ley tampoco hay derechos. Y no hay, sobre todo, derechos humanos. Continuamos con la intervención del doctor Antonio Navarro Wolf, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, muchísimas gracias. Ya todas y todos aquí hemos sido suficientemente saludados, así que me sumo al saludo de mis predecesores. 25 años son la duración de una generación humana y hoy nuestra Carta Magna cumple esa edad simbólica, ese cuarto de siglo, esas bodas de plata. Es la Constitución que ha regido para la más reciente generación de colombianos. En 1990, en medio de una violencia brutal a cargo del cartel de Medellín, coincidieron tres caminos que condujeron a la adopción de una nueva Constitución, la primera de nuestra historia, producto de un proceso democrático y participativo. Por una parte, se firmó el primer acuerdo de paz de la Colombia y la América Latina contemporánea, la que firmó el Gobierno Nacional y el M-19 el 9 de marzo de 1990. Por otra parte, se abrió paso a un movimiento ciudadano, el de la séptima papeleta, que buscaba la realización de una asamblea constituyente que no estaba incluida en nuestro ordenamiento institucional en la época. Finalmente, el gobierno elegido en mayo de 1990, en cabeza de César Gaviria, aquí presente con nosotros, decidió impulsar las propuestas de ese movimiento ciudadano y sacarlo adelante usando los instrumentos asfaltance, muchos de ellos provenientes del estado de sitio. Los caminos se juntaron cuando la Corte Suprema de Justicia decidió por 13 votos a favor y 2 en contra en sala plena que era constitucional la convocatoria de la Asamblea que se había hecho por decreto de estado de sitio, siendo decisivos los votos de quienes la apoyaron con el argumento de que ella era la oportunidad para un tratado de paz, así como el que decidió que debería tener plenos poderes esa asamblea para ir más allá de una reforma a la antigua Carta de 1886. Esa integración de movimiento ciudadano, decisión gubernamental y paz firmada construyeron en una situación irrepetible que culminó con la expedición de la actual Constitución, un largo salto adelante en nuestro ordenamiento jurídico. Los cambios institucionales que produjeron esos 5 meses de trabajo en el primer semestre de 1991 son enormes.
A veces nos olvidamos de qué tan distintas eran las instituciones colombianas antes de 1991 a lo que son hoy. Por eso, pese a que puede ser repetitivo, quiero hacer una citación de los más importantes. Se cambió la residencia de la soberanía de la nación a la soberanía residiendo en el pueblo. Se definió a Colombia como un Estado social de derecho, con una detallada carta de derechos y con mecanismos para su defensa y aplicación, siendo la tutela la más usada y la más importante. Se creó la Carta Constitucional para garantizar su aplicación y su interpretación correcta. Se acabó con la vigencia estable y permanente del estado de sitio que venía desde 1948. Se dio autonomía a la rama judicial del poder público y se puso fin a la fragilidad del sistema inquisitivo con jueces atropellados por los mafiosos y delincuentes, así como se creó la Fiscalía General de la Nación. Se consolidó la descentralización, estableciendo la elección de gobernadores, transformando en gobernaciones a las intendencias y comisarías de la época, y se decidió la transferencia creciente de recursos a las entidades territoriales de manera automática, dando prioridad a la inversión de ellas en educación y salud. Se dio la mayoría de edad y un tratamiento de discriminación positiva a los indígenas 499 años después de la llegada de Cabral a las Américas. También se estableció un régimen especial para los afrocolombianos. Se puso fin definitivo al bipartidismo, cerrado y cerrero, que imperaba desde 1850. Se prohibió la reelección presidencial. Se le quitó al presidente la potestad de imprimir papel moneda al dar autonomía al Banco de la República, salvándonos de los riesgos de hiperinflación. Se definió un amplio catálogo de mecanismos de protección al medio ambiente, adelantándonos a los desarrollos de los últimos años. Se definieron procedimientos de democracia participativa, infortunadamente poco usados hasta ahora. Se estableció un Estado donde existiera garantía para todos los grupos y credos religiosos. En fin, se modernizó de manera muy importante nuestro cuerpo institucional. Dimos un largo salto adelante. Han pasado muchas cosas en estos 25 años. Se han aprobado 42 actos legislativos reformatorios de la Carta, unos buenos y necesarios, otros regulares, otros malos y hasta algunos innecesarios. Pero creo que el espíritu del 91, para llamarlo así, aún prevalece. Hoy se está hablando de la necesidad de una nueva Asamblea Constituyente. Estuvo bien que ella no se negociara en la mesa de conversaciones de La Habana, porque una constituyente no es un mecanismo adecuado para refrendar un acuerdo de paz, es para mucho más que eso. Las condiciones del 91 no son repetibles en nuestros días. La de esa época fue una constituyente originaria, para usar términos de la Corte Constitucional, nacida de una decisión autónoma del constituyente primario. Hoy existe en nuestra Carta la posibilidad de una asamblea constituyente con un procedimiento reglado para su conformación y un temario definido por la ley que la convoque. Esa es otra cosa. La pregunta de muchos es si hoy es necesaria ese tipo de constituyente. Voy a hacer algo que estuve pensando muchas veces si era oportuno en este evento o no, pero lo voy a hacer en tono menor. Al parecer, se volvió imperativo convocar a una nueva asamblea constituyente. Empiezo diciendo que siento el mayor respeto y admiración por la Corte Constitucional, por lo que ha hecho en estos 25 años. Estamos orgullosos de haberla creado y de haberla establecido para conformarse como la manera que se conforma en 1991. Pero una de sus más recientes decisiones, la consignada en la sentencia C-285 del 2016 sobre el llamado equilibrio de poderes, la Corte establece que el Congreso no puede tomar decisiones que en su criterio afecten la autonomía e independencia de la rama judicial. Pero llega aún más allá, redacta de su puño y letra un artículo completo de la Carta Política, el artículo 254, que versa sobre el gobierno judicial. Un Estado de Derecho requiere ramas del poder público independientes y cada una con una función propia. Y la función más importante del Congreso y o una asamblea constituyente es la de redactar
los artículos de nuestra Carta Magna.
Se pasó los 2 años de su gobierno peleando una guerra religiosa que le declararon porque prohibió que enseñaran religión en las escuelas públicas. En esa época de radicalismo hubo más de 40 revueltas armadas en los estados. Rafael Núñez fue elegido en el 80 como radical y luego regresó al gobierno con apoyo conservador. Los liberales le declararon la guerra y en 1885, después de derrotar al general Quintero en la Humareda, perdieron parque y ejército en un accidente explosivo que le permitió a Núñez darse por ganador y declarar que la Constitución de Río Negro había dejado de existir. En política, las cosas no son como son, sino como parece que son. Núñez, con don Miguel Antonio Caro, hijo de José Eusebio, devolvió atenciones a la constituyente del 63 y convocó una constituyente compuesta por solo delegados gobiernistas. Se expidió la Constitución de 1886, centralista, de perfiles conservadores, la cual tuvo una vigencia de 105 años. Siguieron más muertos y más destrucción. La guerra de 1895 y la fatídica de los 1000 días con la pérdida de Panamá. Luego hubo constituyentes en 1905 y en 1910. La reforma de López Pumarejo en el 36, la plebiscitaria de 1957 para poner término a la cruelísima época de la violencia, la reforma de Llera Restrepo en 68 e intentos fallidos de reformas constitucionales en el Congreso durante los gobiernos de López Miquelsen, Turbay Ayala y Barco Vargas. Desde 1964 se organizaron las actuales guerrillas y fallaron los procesos de paz en Tlaxcala durante el gobierno del doctor Gaviria y el del Caguán. Para las elecciones de 1990 fueron asesinados 4 candidatos presidenciales, Pardo, Jaramillo, Pizarro y Galán, y la violencia de distintos pretextos y colores era imparable. El narcotráfico, con Escobar a la cabeza, estaba a punto de destruir a Colombia. Surgió el reclamo de una constituyente que no tenía validez constitucional, pero que se hizo viable por la repulsa de la juventud universitaria, el fenómeno político de la séptima papeleta Fernando y la visionaria actitud del presidente Barco, continuada con la valiosa presencia del presidente César Gaviria Trujillo. Su actitud, presidente Gaviria, fue realmente extraordinaria, decidida, comprometida. Y hubo un hombre de su gobierno, Humberto de la Calle, quien cumplió una positiva tarea. Hoy la está cumpliendo también por la paz. Desde aquí le enviamos un saludo muy cariñoso. La constituyente del 91 tuvo el cometido de crear las condiciones para alcanzar la paz con los insurrectos. No fue una obra perfecta ni infalible, pero su expedición fue un quiebre notable con un país centralizado, gobernado siempre en estado de sitio, confesional, totalmente presidencialista, excluyente, en el que prevalecían las discriminaciones más absurdas y el desconocimiento de los derechos esenciales de los colombianos más pobres. Solo ahora, bajo la orientación del presidente Santos y la importante participación del ACFAR, se alcanzará ese trascendental objetivo. Celebramos los adelantos alcanzados. Suscritos los acuerdos, millones de colombianos los vamos a apoyar en el plebiscito, con toda seguridad, respaldando su implementación y manteniéndonos vigilantes para que se ejecuten en su integridad. Sin duda se logrará el reconocimiento y la reparación de las víctimas. Se conocerá la verdad, se aplicará apropiadamente la justicia transicional e imperará el compromiso de no repetición.
Se alcanzarán modificaciones democráticas en aspectos éticos y de equidad, en temas políticos, en la estructura de lo regional, que serán para bien. Pero es preciso ir más allá. El posconflicto es la oportunidad para las grandes reformas. Así fuera abuelo de pájaro, ya recordamos que nuestra historia es una vergüenza de violencia, de dolor, de destrucción. Eso ocurrió porque nunca se terminaron completamente los conflictos, nunca sanaron todas las heridas, siempre quedaron cabos sueltos. Cada guerra, cada constitución, cada reforma parcial, cada vez que se atendió solo lo indispensable, quedaron asuntos sin resolver, se postergaron soluciones y nunca, por improvisación, por cobardía, por falta de visión, se propiciaron satisfacciones completas. Siempre quedaron derrotados, inconformes, anhelos de revancha, ganas de volver al tropel. Ahí con esas, yo tomo de la del doctor Gaviria. Esa señora, también. Los acuerdos se hicieron con los generales, con los políticos, con los jefes guerrilleros, con los jerarcas religiosos, con unas pocas regiones, pero nunca quedó clara la necesidad de una democracia incluyente ni la exigencia de ponerle término a la desigualdad económica y social. Parece una necedad decirlo cuando hacemos la apología de la Carta vigente. Les juro que no me puse de acuerdo con Navarro. Pero el país, como hace 2 años lo vengo explicando, necesita una nueva constitución. No hablo de una constitución para los acuerdos, sino por las situaciones políticas y sociales que de ellos se desprenden. No digo que sea ahora, podría ser, por ejemplo, para celebrar los 200 años de la batalla de Boyacá en el año 2019. No sería para modificar lo acordado con la guerrilla, que tendrá la garantía del apoyo popular, sino para producir las reformas que falten. La paz bien vale una constituyente. Es necesario actualizar y modernizar nuestro constitucionalismo. La Carta del 91 fue grande y fecunda. Creó una Colombia diferente para todos y le ahorró al país desgracias peores a las que hemos padecido. Pero ya ha sido reformada más de 40 veces y en los próximos meses, con los acuerdos, se modificará muchas veces más. Acordémonos de que cuando fue expedida no teníamos celulares, apenas aparecían los computadores. Por cierto, por no saber manejarlos, casi perdemos los textos que se habían discutido durante 4 meses y medio. No existía la internet y ni soñábamos con Facebook, YouTube, WhatsApp, Hangout, Skype, Google, Instagram, Twitter, ni otras maravillas que constituyen el mundo moderno. La vida cambió y el país también cambió. Hay temas que no se van a modificar, queridas amigas y amigos, como lo requiere nuestra sociedad, como lo requieren nuestras instituciones, por la vía formal, por el camino ordinario. Si el país se atreve, esos cambios se podrían lograr en una constituyente elegida por voto popular, como lo permite la actual Carta. ¿Cuáles podrían ser esos cambios? Primero, la reforma política y la reforma electoral, que nunca las hará el Congreso como deben ser. 2, la reforma judicial, que el Congreso no hará nunca en total acuerdo con los jueces, ni estos van a aceptar una imposición del gobierno o del Congreso. 3,
la reforma territorial, con recursos y autonomía para las regiones y los municipios, que no la apoyará como debe ser ningún gobierno nacional. Y cuarto, la reforma económica, que incluya revisión a fondo del modelo económico, controles y definiciones para impedir la concentración de la riqueza y medidas para lograr la distribución equitativa del ingreso nacional. Ni pensar que la harán el gobierno o el Congreso. Queridas amigas, queridos amigos, con seguridad se necesitan otras reformas. Es dable lograrlas sin traumatismos, en democracia, sin más guerras inútiles, ni más victorias pírricas, ni más sangre, ni más violencia, ni más muertos, sin vencedores ni vencidos, sin más ilusiones vanas, sin nuevas frustraciones. El momento es ahora para que no se pierdan las bondades de esta paz. Colombia puede. Si no se hace, vamos a volver a la repetición de la repetidera y llegarán nuevas desgracias y más sangre. Que Dios nos coja confesados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Serpa, y queremos agradecer la participación de los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente en este importante día, estos 25 años de la Constitución Política de Colombia. Y es momento de darle la bienvenida a la doctora Aida Abella Esquivel, quien es delegada de la Asamblea Nacional Constituyente. Hace 25 años firmamos la Constitución Política. Desde entonces es la primera vez que puedo asistir a uno de los quinquenios debido a la intolerancia y la discriminación que se le aplicó por decenios al Partido Comunista Colombiano y a la Unión Patriótica, y que nos condenó al exilio político a unos, a la muerte y a la desaparición forzada a otros, a la cárcel y a los tratos inhumanos y degradantes a muchos, configurando el genocidio político más vergonzoso de la historia del país. Esto se reforzó después de la expedición de la Constitución de 1991. Las actas de la Asamblea hacen constar las innumerables denuncias que hice todos los meses de las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, de los asesinatos y demás violaciones de los derechos humanos, y que aún no terminan para mi partido y para muchos colombianos que hacen parte de la Colombia alternativa. A muchos se nos aplicó el terrorismo de Estado, que no figuren algunas historias que se han dicho aquí. Con una impunidad en nuestros asesinatos del 96.7%, que nos obligó a llevar a la Comisión Interamericana de la OEA la demanda por genocidio político ante la no respuesta de la justicia colombiana por toda esta serie de cosas que pasaban en Colombia. Pero en Colombia tenemos la mejor Carta de los Derechos Humanos del continente. La llevamos en la Comisión Primera. No veo, sí, el doctor Serpa hizo parte de la Comisión Primera. Esa Carta de Derechos Humanos que se violenta todos los días, en especial su artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Si no hay vida, no existe ningún otro derecho. Después de julio de 1991, los colombianos fuimos testigos de los peores vejámenes, la expansión del paramilitarismo con apoyo del Estado. Utilizaron hornos crematorios, babillas hambrientas que recibían de comida a seres humanos vivos, torturas
violaciones, descuartizamientos, y ningún gobierno fue capaz de defender a los hombres y mujeres, opositores políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, campesinos, indígenas, afrodescendientes, jueces y otros ciudadanos. No hay ninguna de las escasas sentencias en el caso de la Unión Patriótica, en el ámbito nacional o internacional, donde el Estado no haya sido condenado por 3 factores fundamentales. Por omisión, no se daban cuenta de nada. Por colaboración, muchos datos fueron entregados por agentes del Servicio Secreto del Estado y por oficiales y la cúpula militar colombiana. Por acción directa, sí, el crimen de Manuel Cepeda fue hecho por un grupo de suboficiales en un curso de inteligencia militar. Por todo esto ha sido condenado el Estado porque sus agentes intervinieron en esa alta criminalidad. Decenas de años negando su responsabilidad y aún hoy, a portas de la firma de la paz, no aceptan su responsabilidad internacional en el caso del genocidio político, que es el desconocimiento de todos los derechos humanos para un grupo de la oposición. A pesar de ser la carta que por primera vez contemplaba los derechos de las mujeres, 4 solamente en medio de 70, un poco más del 5% de la constituyente. De ellas, hoy recordamos a María Mercedes Carranza, que partió, y también a la doctora Elena Herrán Montoya, es gobernadora de este departamento. Es decir, por aquí está mi compañera María Teresa Garcés, las 2 únicas mujeres que todavía conservamos la vida, en mi caso, gracias a la mala puntería de los asesinos. Allí quedó el sello de las mujeres, los derechos de ellas, de los niños y de la familia. En todo el país, después de la constituyente, deambulan infantes desnutridos con casos dramáticos como el de La Guajira, el Chocó, el Amazonas, Guainía, Bichada y otros muchos, donde indígenas deciden el suicidio ante la falta de alimentos básicos. El feminicidio se ha impuesto como una costumbre y expresión del machismo ordinario, y a pesar de las leyes expedidas no logra frenarlo, porque no existen políticas educativas y sociales que garanticen la subsistencia de mujeres y niños ante las amenazas constantes de quien se cree el dueño de la vida en una relación familiar. La salud se convirtió en un negocio. No existe un colombiano que levante la mano defendiendo la Ley 100 y las EPS, que se han vuelto un negocio lucrativo para los mismos que han robado a Colombia en muchos de sus siglos. La educación no llega a todos los niños ni jóvenes. La justicia difícilmente la ven los que no tienen dinero, porque la corrupción tocó todas las entidades públicas y privadas, incluyendo, me disculpan porque aquí hay magistrados de muy buen trabajo y reputación, pero hay otros, y esa corrupción llegó a las altas cortes y al Congreso de la República, y este último de larga tradición. Nada más desmoralizador para un ciudadano corriente que algunas de las personas privilegiadas con estudios en las universidades más prestigiosas del país, sueldos altísimos para ellas y todos sus familiares, porque aquí los delfines nos asoman por todos los costados, prebendas especiales para que se prestan, y eso lleva también a la corrupción. ¿Cómo explicarle a los colombianos sin empleo, a los que no les renuevan los contratos porque trabajaron con X gobernador o alcalde, que tienen que salir a aguantar hambre?
¿Cómo decirle a los millones de hombres y mujeres que desplazaron de sus tierras con el terror y las balas que ellos pertenecen ahora a altos funcionarios del Estado o a terratenientes que se lucraron de sus relaciones non santas con los victimarios? ¿Cómo le podemos explicar a nuestros campesinos que después de la Asamblea Constituyente el 0.4% de los ciudadanos son los dueños del 46% de la tierra, según el último censo agropecuario, que duraron 45 años para hacerlo? Y esos señores que tienen la tierra, por aquí en la Corte Constitucional hay un ciudadano que no vino, por fortuna, para que nos explicara por qué compró 25 hectáreas en Urabá por 5 millones de pesos y de buena fe. Dicen que de buena fe. Un poquito de agua. ¿Cómo explicarle a los ancianos de la tercera edad que solamente el 8% de los mayores de 65 años tienen pensión de jubilación y que en este país no existe un solo campesino pensionado, mientras un puñado de privilegiados le sacan al erario público más de 15 millones mensuales, demandan y quieren mucho más? ¿Cómo explicarle a los mineros artesanales del oro aquí en Antioquia, del carbón en La Guajira, en Boyacá, en el Cesar y otros departamentos, la caliza en buena parte de toda la zona de la cordillera oriental, y otros que las grandes dragas de las transnacionales llegan a sacar los metales, envenenando los ríos, acabando el agua, destruyendo los páramos, y ahora ellos son los mendigos? ¿Cómo explicar a los colombianos que los tratados de libre comercio firmados desde gobiernos anteriores, no me acuerdo bien, pero por allá desde la época de la Constituyente, cómo explicarles que se acabaron los cultivos de cebada, de trigo, de maíz? Hoy importamos de este último el 90%, es decir, se dejó de cultivar en Colombia, porque aquí llegan productos de países que subsidian a sus campesinos y nos exigen a nosotros hacer lo contrario. Eso no puede ser. ¿Cómo explicarles que en 25 años a los colombianos ni siquiera se cumple el artículo 1 de la Constitución? Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, en la prevalencia del interés común. Hay una constante en todo esto, es que la clase política colombiana no quiere ceder un centímetro de su territorio, de sus privilegios, y eso es muy negativo para la paz. ¿Por qué ha pasado todo esto? Yo tengo una modesta explicación: es que aquí hay una constitución escrita y otra constitución real, que el culpable de todo esto es la clase mal dirigente de este país, que no se contenta con 1 millón de hectáreas, quiere todas las hectáreas. No se contenta con un banco, quiere todos los bancos. No se contenta con un medio de comunicación, quieren todos los medios de comunicación. Y como si fuera poco, quieren la basura de este país, que se la pelean con los recicladores a lo ancho y largo de la patria. Estamos en las puertas de la paz con las FARC y en el inicio de las conversaciones con el ELN, finalizando un conflicto armado de más de 50 años por la vía de la solución pacífica negociada. Sobre los grandes problemas del país se discute en La Habana.
pero también los discutimos aquí con la movilización de la población colombiana. Bien ha dicho el presidente que allá no se discute el modelo económico, no se discute, pero los ciudadanos lo vamos a discutir en las calles de este país con las manifestaciones. Pero esperamos que los que mantienen el poder no nos echen el SMAC cada vez que hay una huelga, no nos echen la policía sin orden judicial. No repitamos lo del Estatuto de Seguridad del doctor Turbay Ayala. Es que varias de las normas que han salido en el Congreso nos asustan, porque fuimos víctimas de los allanamientos a las 4 de la mañana con nuestros pequeños hijos. Nos tocaba llevar comida a los cuarteles donde torturaban nuestros militantes, entre ellos muchos de nuestros familiares. No queremos esas épocas, pero aquí no podemos hacer lo que se denomina en política el gatopardismo. Cambiemos algunas cosas para que todo siga igual o peor. Y entonces en ese momento vamos a tener que hablar con mucha sinceridad. No nos gusta la ley 1625 del 2013 que legalizó las interferencias telefónicas, los seguimientos, los espionajes. ¿Y cómo así que nos acaban de aprobar en el Parlamento el Código de Policía en contravención a todo lo que se está discutiendo y aprobando en La Habana? Pero bueno, vamos a tener que hacer una profunda reflexión. Vamos a ver si se pueden pasar esas páginas para ver si se desmantela el paramilitarismo. Ese se desmantela si las fuerzas militares no vuelven a apoyarlos, así de sencillos. Pero si prevalecen es porque la institución vuelve nuevamente a apoyarlos, y sería muy negativo para la existencia de la paz. Profundas reformas y reflexiones nos corresponden a quienes estuvimos elaborando la Carta Magna, pero también a quienes de puesto en puesto han estado en los gobiernos. Saltan como liebres de los ministerios al Congreso, del Congreso a las magistraturas, a las gerencias de las empresas estatales o privadas, a los que ya tienen resuelto todas sus necesidades, fruto de su origen familiar. Aquí hay familias hegemónicas, monárquicas, a las que no se les pide nada más sino su parentesco para figurar en la vida política nacional. Aquí hay que abrir realmente los espacios, pero simplemente la vida les ha sonreído a algunos otros. No son de esas familias monárquicas, pero viven por ahí. Uno ministro, el otro embajador, el otro contratista, el padre muy bien pagado por una empresa estatal del Estado. Entonces vamos a tener que simplemente mirar si están dispuestos esos privilegiados de siempre a que todos los colombianos tengan condiciones dignas del ser humano, a que se les aplique la Constitución del 91, y eso será un ejercicio grande para construir un Estado social de derecho donde prevalezca el interés general. Llamamos a los colombianos a votar por el sí a la paz, pero también a no volver a elegir a esos señores del Congreso que se constituye en verdaderas camaraderías del chantaje hacia los gobiernos. No se presentan a las sesiones, no aprueban cosas si el gobierno no les está dando la dádiva. Hay excepciones, por supuesto. Yo sacaría el 20% del Congreso. Lo demás son esos partidos que se jactan de que tienen muchos votos, de que llegan por la elección popular, llegan corrompidos porque han comprado la mayoría de los votos en este país, han hecho trampa y el proceso electoral está completamente viciado. Esa es una de las reformas que hay que hacer. Por eso creemos que hoy, 25 años después, podemos volver a tomar la consigna de los jóvenes.
podemos no solamente salvar a Colombia, sino cambiar a Colombia. Eso es lo que está al orden del día. Cambiar las costumbres políticas, cambiar el empoderamiento del poder por unos pocos, cambiar todo eso que llaman medios masivos de comunicación, cambiar toda esa cuestión que se ha apoderado también de nuestro país, que se ha vuelto una institución, la corrupción. Esa corrupción tenemos que sacarlas si queremos construir un país diferente. Por eso hoy también llamo nuevamente a los jóvenes para que cambiemos este país, para que lo cambiemos y hagamos de los 47 millones de colombianos una población que pueda decir: al fin mis derechos humanos están tenidos en cuenta. Mientras la vida no sea respetada, especialmente de los insurgentes que van a venir por el proceso de paz, tenemos que romper esa costumbre que viene desde la revolución de los comuneros. Firmaban en Bogotá y los asesinaron en Tunja a José Antonio Galán. Eso que pasó con la guerrilla liberal en el llano, les dieron la paz y mataban a Guadalupe Salcedo. También lo que pasó con el M-19, firmaron y al mes mataban a Carlos Pizarro, el comandante de esa guerrilla. Esperamos que esta vez la vida de quienes hacen parte del proceso de paz no sea sacrificada y rompamos un hito en la historia. Por eso trabajamos con infinito entusiasmo para el proceso de paz. Trabajamos para que el sí a la paz pueda vencer a los enemigos de ella y a los mercaderes de la guerra, que son los que están contra el proceso de paz. Los votamos a votar sí para decirle a un procurador: tú eres el único país del mundo donde un procurador se opone a un proceso de paz. Queremos construir una patria generosa, una patria distinta, que la venimos soñando desde que éramos jóvenes. Hoy soy la abuela y si me descuido, bisabuela, pero todavía sueño con dejarle a mis bisnietos un país que cuente las historias de la paz y no siga contando las historias de la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Abella, por su intervención. Y es momento de escuchar también e invitar a este escenario a la doctora María Teresa Garcés Lloreda. Es momento de escuchar también en este escenario a la doctora María Teresa Garcés Lloreda, delegada de la Asamblea Nacional Constituyente. Señor expresidente César Gaviria Trujillo, doctora María Victoria Calle, presidente de la Corte Constitucional, señores magistrados, ciudadanas y ciudadanos aquí presentes. Tengo la convicción de que me voy a referir a la Corte Constitucional, ese es el tema de mi presentación. Tengo la convicción de que el principal acierto de la Asamblea Constituyente fue la creación de la Corte Constitucional, que se ha consolidado como la guardiana por excelencia de la Constitución, a diferencia de las otras ramas del poder público que en términos generales no han demostrado un real compromiso con los principios y valores del Estado Social de Derecho. No se trató de una decisión improvisada, por el contrario, fue el resultado lógico de la evolución de una institución con larga trayectoria en nuestra vida republicana, con antecedentes que provienen incluso de la colonia. En efecto, en la época colonial existió un derecho constitucional consuetudinario en el cual, en nombre del derecho natural de los teólogos españoles, se consagraron los derechos humanos en la legislación india. Carlos V permitió a los funcionarios en las Indias abstenerse de ejecutar las leyes de cuyo cumplimiento se sigue la culpa o el escándalo irreparable, o sea, la lesión ostensible de los principios morales de la comunidad. Es lo que Alfonso López Michelsen llamaba el control moral del derecho escrito en la época colonial. La Constitución de Cundinamarca de 1811 estableció, siguiendo
la francesa de 1789, que el Senado podía suspender una ley objetada por el Ejecutivo por inconstitucionalidad, principio que fue reproducido por las constituciones de Cartagena, Tunja y Antioquia. Las cartas de 1858 de la Confederación Granadina y la de 1863 de Río Negro establecieron el control judicial sobre las leyes de los estados que fueran contrarias a la Constitución o a las leyes de la Confederación, pero correspondía al Senado la decisión definitiva sobre su validez o nulidad. La Constitución del 86 estableció la competencia de la Corte Suprema para conocer sobre las objeciones del presidente por inconstitucionalidad de los proyectos de ley, pero la primacía del legislador en relación con la valoración de la constitucionalidad de la ley fue el criterio de los constituyentes del 86. No obstante lo cual, un año después, la Ley 57 del 87 consagró la supremacía constitucional en su artículo 5 en caso de incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, en el cual se preferirá aquella. La Ley 2 de 1904 avanzó hacia el establecimiento de la jurisdicción constitucional consagrando el control de los decretos de estado de sitio. Y el acto legislativo número 3 de 1910, como una reacción contra las continuas violaciones de la Carta, estableció la aplicación preferencial de la Constitución y confirió a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la Constitución y la facultad de decidir sobre la exequibilidad de los actos legislativos objetados por el gobierno y sobre las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales. Tulio Enrique Tascón afirmó con razón que con el establecimiento del control judicial de las leyes, Colombia marcó un avance en el derecho público del mundo y por tanto no es a las constituciones democráticas de la posguerra que se debe esta culminación de la racionalización del poder. El acto legislativo número 1 de 1968 creó la Corte Constitucional, integrada por expertos en derecho público, la cual debía dar su concepto sobre los asuntos constitucionales que decidía la Sala Plena. También adicionó entre los actos susceptibles de control los decretos que el gobierno dictara en desarrollo del estado de emergencia económica y social y los relacionados con el plan de desarrollo. Se propuso en 1991 la creación de la Corte Constitucional por la necesidad de una mayor especialización de quienes ejerzan la tarea jurisdiccional y dada la especificidad del derecho público. Esta mayor especialización permitiría construir una jurisprudencia estable sobre los alcances de cada una de las normas de la Constitución, con claridad sobre las facultades de las ramas del poder público y en particular sobre la naturaleza excepcional de los estados de excepción. Finalmente, las funciones otorgadas por la Asamblea Constituyente a la Corte Constitucional son las que se encontraban en el texto de 1886 con sus reformas, con lo cual se honró una tradición jurídica importante, a las cuales se añadieron las propuestas por varios constituyentes y por el gobierno de entonces, inspiradas algunas en el acto legislativo de 1979, que había sido declarado inexequible. Por ser propósito de la Constitución del 91, el ampliar los espacios de participación ciudadana en relación con la gestión del Estado, se estableció la acción pública sobre las reformas constitucionales, cualquiera que sea su origen, pero solamente por vicios de procedimiento, sobre las leyes tanto por vicios de forma como por su contenido material, sobre los decretos del gobierno con fuerza de ley expedidos en ejercicio de facultades extraordinarias o en relación con el Plan Nacional de Inversiones Públicas. Se amplió además la posibilidad de intervención ciudadana en los demás procesos en que no existe la acción pública, como los que versan sobre los decretos legislativos de los estados de excepción, las objeciones de inexequibilidad del gobierno a los proyectos de ley, las leyes estatutarias, los mecanismos de participación ciudadana, los tratados y las leyes aprobatorias. También se innovó en 1991
al prohibir la reproducción de normas declaradas inexequibles, lo cual es un factor de seguridad jurídica al no permitir que se burle por el legislador, por el legislativo o el ejecutivo la acción de la justicia en materia constitucional. El control de constitucionalidad fue concebido históricamente primero como un mecanismo para proteger los derechos individuales garantizados por la Constitución, mientras que como sistema de defensa del orden público jurídico obedece a una concepción reciente. Esta modalidad fue aplicada principalmente en los Estados Unidos después del célebre fallo Marbury versus Madison en 1803 por iniciativa del juez John Marshall. En cuanto a Europa Occidental, aun si no siempre se han admitido sistemas de control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes ordinarias, en homenaje al principio tradicional de la soberanía parlamentaria, las constituciones más recientes, la de España de 1931 y 1978, las de Francia de 1946 y 1958, la de Italia del 47, la de Alemania Federal de 1949, acogieron con variaciones tal institución. Como vimos atrás, desde 1945 el sistema de control constitucional en Colombia es concentrado, pero no en un solo organismo, sino en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estado. Existe también control de constitucionalidad difuso a través de la excepción de inconstitucionalidad aplicable por cualquier autoridad. Lo que caracteriza en definitiva nuestro sistema de control constitucional y le da sustancial originalidad y riqueza democrática es la participación ciudadana en dicho control desde 1910, la cual fue elevada a derecho político de las personas por el artículo 40 de la Constitución. Segundo, nos vamos a referir a las tensiones entre los poderes legislativo y ejecutivo con la Corte Constitucional. Es propia de los sistemas constitucionales actuales la existencia de tensiones entre las ramas ejecutiva y legislativa en relación con el gran poder que han adquirido los tribunales constitucionales. Por ello se habla del gobierno de los jueces y del activismo judicial. Se aduce que toman decisiones que frenan o limitan la actividad de quienes han sido elegidos popularmente, sin contar con un mandato popular, a lo cual se contrapone el argumento de que se trata de funcionarios que justamente pueden frenar las arbitrariedades y las omisiones del Congreso y del Gobierno, dada su autonomía y su independencia, en relación con los quehaceres de la política partidista y las presiones de los intereses privados y su compromiso con la legalidad. De ahí la importancia de que estos jueces gocen de confianza por su capacidad, su experiencia, su sabiduría y su ética comprobada. Colombia no escapa a estas tensiones y para ilustrarlas nos vamos a referir a dos aspectos de gran sensibilidad: la jurisprudencia sobre sustitución de la Constitución en las reformas constitucionales y la tesis sobre estado de cosas inconstitucional planteada por la Corte en sentencias de revisión de tutelas. 1. El Congreso no tiene competencia para variar los fundamentos de la Constitución. La Constitución del 91 no dispuso la existencia de normas pétreas o intocables y por el contrario estableció varios mecanismos para reformar la Constitución, entre ellos por el Congreso de la República, el cual ha hecho 41 reformas a la Carta que han modificado 89 artículos, algunos hasta 4 veces. Dentro de su función de control constitucional, la Corte ha declarado la inexequibilidad total o parcial de 16 de dichas reformas, de las cuales 12 por fallas en el trámite y por lo menos 4 por sustitución de la Constitución por el Congreso. Me referiré a 2 actos legislativos que recibieron sepultura gracias a la acción de la ciudadanía y las acertadas decisiones de la Corte Constitucional. La primera y la más inconveniente de todas fue el proyecto de ley que convocaba un referendo por el cual se permitía la segunda reelección presidencial.
Por fortuna, la Corte Constitucional acogió los argumentos ciudadanos y consideró que el Congreso puede reformar la Constitución, pero no puede sustituirla por otra integralmente distinta y opuesta, y que una segunda reelección presidencial sustituye ejes estructurales de la Constitución, como son la separación de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la igualdad de oportunidades. En el caso del acto legislativo número 1 de 2011, gracias a una demanda suscrita por varias personas y organizaciones, se logró que la Corte Constitucional lo declarara inexequible, ya que constituía una clara sustitución de la Constitución. La Corte encontró que el Congreso era incompetente para expedirlo en cuanto garantizaba la no sanción de los conflictos de interés en el trámite de actos legislativos, desvirtuaba la institución de pérdida de la investidura, mecanismo para la depuración de las costumbres políticas dentro del marco axiológico de la Constitución, y permitía la fácil expedición de otros actos legislativos a través de los cuales se seleccionaría la separación de poderes. Hace algunos días la Corte comunicó su decisión de declarar parcialmente inconstitucional el acto legislativo número 2 de 2015 sobre equilibrio de poderes, por considerar que el diseño del gobierno de la rama judicial, introducido por esta reforma, sustituía los principios de autonomía judicial. Advierte la Corte que el Congreso conserva plena competencia para reformar funciones y órganos de la rama judicial mediante actos legislativos, siempre y cuando respete los principios definitorios de la identidad de la Constitución del 91. Dice el comunicado de la Corte que en esta reforma se diseñó un sistema disfuncional que impide la gestión autónoma de la rama judicial, entre otras cosas porque se institucionalizó un esquema de interferencias internas y externas en la conformación y en el funcionamiento del Consejo de Gobierno Judicial. Se produjeron fracturas dentro de este organismo y se generó su dependencia material frente a la gerencia de la rama judicial. Se asignaron roles de gobernanza a actores que cumplen fundamentalmente funciones jurisdiccionales y se introdujeron dinámicas corporativistas y gremiales en el funcionamiento de estos organismos. Punto 2. El estado de cosas inconstitucional en sentencias de tutela. En materias especialmente sensibles para la población más vulnerable, la Corte ha declarado el estado de cosas inconstitucional, definido como la vulneración repetida y constante de derechos fundamentales que afectan a multitud de personas, cuya solución requiere la intervención de distintas entidades para atender problemas de orden estructural. Una vez constatado el estado de cosas inconstitucionales por la violación masiva de derechos, la Corte ha ordenado remedios con un alcance material y temporal acorde con la magnitud de la violación, tales como el diseño y puesta en marcha de políticas públicas, planes y programas que garanticen de manera adecuada los derechos fundamentales, la apropiación de los recursos necesarios, la reforma del marco jurídico. Ello ha acarreado severas críticas por el efecto de estas decisiones en la hacienda pública. La reacción del malestar del Ejecutivo se tradujo en la expedición de la reforma constitucional de 2011 sobre sostenibilidad fiscal, la cual ha recibido fuertes críticas de las organizaciones sociales. En particular, haber establecido en la reforma al artículo 334 que la intervención del Estado para que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos, se hará de manera progresiva, puede llegar a significar el sacrificio de varias generaciones de poblaciones en situación de debilidad económica, como las de La Guajira y el Chocó, en detrimento del Estado social de derecho. Es que las finanzas públicas se sanean más con el control a los gastos suntuarios, a los privilegios, al despilfarro y a la corrupción que desangran al Estado, que con la omisión de proveer bienes y servicios básicos a las personas.
En relación con los desplazados por la violencia, la Corte Constitucional declaró en la sentencia C025 del 2004 que la situación en que estos viven representa un estado de cosas inconstitucional debido a la situación de desconocimiento de sus derechos y a las falencias estructurales de la respuesta estatal a sus necesidades. En materia de salud, la Corte Constitucional profirió la sentencia 760 de 2008 como respuesta a problemas recurrentes de violaciones a este derecho y ordenó a las autoridades adoptar las medidas necesarias para superar las fallas de regulación en los planes de beneficio. Enhorabuena a las organizaciones médicas y ciudadanas han asumido el debate y el control social de este tema bajo el amparo de los mandatos de la Corte, ya que se echan de menos políticas públicas basadas en los derechos de la gente por encima de los inherentes de las empresas prestadoras de los servicios, de los intereses de estas empresas. La Corte también ha declarado el estado de cosas inconstitucional en otras ocasiones. Por ejemplo, ante la omisión de 2 municipios en afiliar a los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a pesar de que se les hacían los descuentos para pensiones y prestaciones sociales. Por la situación de violación continua de los derechos de los reclusos y en particular de la seguridad social en salud. Por la omisión en la convocatoria de un concurso de méritos para el nombramiento de notarios. ¿Cuántos años se demoraron en organizar el concurso de notarios, que era una de las disposiciones pues, que dejaron tranquila a la constituyente, porque era un mandato de la Constitución? Sin embargo, pasaron muchísimos años antes de que esto se realizara. Por la omisión en la convocatoria de un concurso de méritos, ya está. Por la mora habitual en el pago de mesadas pensionales durante un periodo prolongado de tiempo en Bolívar y Chocó. Por omisiones en la protección de la vida de defensores de derechos humanos. En materia pensional, la sentencia T77 de 2015 decidió declarar superado el estado de cosas inconstitucionales en la transición entre el Instituto de Seguros Sociales y la Administración Colombiana de Pensiones, Colpensiones, verificado a partir de la expedición del auto 110 de 2013, que obligaba a Colpensiones a asumir unas medidas para que esto sucediera. De lo expuesto se concluye que la Corte ha cumplido a cabalidad su función de guardiana de la Constitución de 1991, ha dado significación al Estado social de derecho con sus componentes de igualdad real, no discriminación, inclusión, respeto y efectividad de los derechos fundamentales y de los económicos, sociales, ecológicos y culturales, con lo cual ha logrado que entidades públicas y órganos de control adecúen sus actividades a estos propósitos constitucionales. Con ello se han dado pasos certeros en el camino de la convivencia y de la paz. Por ello considero que la Corte Constitucional es el mayor acierto de la Constitución de 1991.